que vimos en el tema de la sumilla. A ver, voy a tratar nuevamente de presentar mi pantalla para dar inicio con la clase del día de hoy. Cancelar. Bien, también dando hincapié a la sesión del día de hoy, en la cual nosotros nos encontramos con respecto a este documento administrativo, que es un documento en realidad bastante en el campo de la administración se utiliza y más que todo es un documento muy variado, ¿sí? Muy variado porque a través de diferentes canales de comunicación se utiliza para poder llegar una información en la cual las empresas hacen llegar a sus colaboradores, ¿sí? Unos minutos que estoy viendo aquí así es, el tema. Ya está. A ver, vamos a verlo. Ahora sí. Esperemos que se pueda presentar. Ahora creo que sí se va a ver. Sí, ya está. Bien, listo. Y aquí justamente estamos viendo. A todos los que se están uniendo, muy buenas noches con todos. Nuevamente estamos en ITEG, Educación en Tiempo Real, y tenemos como tercer tema el memorándum. Y cuando hablamos de este documento administrativo, muchas veces lo relacionamos como una llamada de atención, ¿verdad? Incluso también hemos visto a través de organizaciones, de direcciones, de empresas, incluso en parte de la gestión pública y parte de la gestión privada, que también utilizan este documento que es el más comunicativo, el más utilizado en cuanto al campo administrativo para ambos sectores, tanto en el privado y en el... Hoy en día, vamos a poder ver en cuanto a al uso, a la tipología también, ¿no? Como todo documento administrativo, qué tipo de uso realizarlo, en qué momento aplicarlo, cuál sería el beneficio también de este documento al momento de entregarlo, cuál sería su objetivo como tal y también conociendo la estructura y veamos al finalizar un ejemplo, ¿ok? Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con una introducción que ya también hemos venido hablando un poquito con esto. Y nos menciona que dentro de una empresa siempre va a haber cambios, ¿no? En este cambio de la tecnología, incluso que siempre estamos en una constante innovación, ¿no? Dentro de las organizaciones en cuanto a nuevos sistemas, en cuanto a nuevos desarrollos de planeamiento estratégico, entre otras áreas que también que se trabajan en conjunto, ¿verdad? Entonces, al ver tantos cambios en las diferentes empresas, siempre se utilizan comunicados. Los comunicados que son parte de los documentos administrativos que se realizan en la empresa y como tal tienen una vital importancia en cada uno de ellos en su redacción. Ya hemos visto anteriormente en otras clases dos documentos que como tal se utilizan cada uno de la forma viable en el campo que corresponda. Ahora, estos documentos y estos comunicados para que puedan ser de manera rápida, puedan ser de manera concisa, ya sea utilizando en este caso la política de cada empresa y también la política en cuanto a las gestiones públicas, ¿no? Puede ser de que utilicen este documento, ¿no? Un aumento en los precios o una convocatoria o una reunión, este documento puede ser utilizable, ¿verdad? Todo ello lo podemos informar incluso a todo el equipo de trabajo, a toda la dirección, a todos los jefes, a los asociados, parte de una área en común o incluso también para diferentes sedes. Sabemos que hoy en día con la tecnología que tenemos, también el memorándum, es necesario también enviarlo también por correo, ¿sí? Escaneado por correo y hacerle la información a la persona en cuanto a lo que se solicita o se requiere según la necesidad de la empresa. Entonces,
A todo esto nosotros le denominamos que es un documento bastante rápido y conciso que bastante se utiliza en las empresas hoy en día y que se le conoce como el memorándum. Muchas veces lo relacionamos, como lo dije al inicio, como una llamada de atención, que también veremos en el transcurso de esta clase en cuanto a su tipología, cuándo se realiza, ¿sí? Y cuál es el nombre, en qué concepto viene a llegar a cuando se realiza para una llamada de atención. Bien, entonces ya conociendo el tema de todas las empresas, como muchos de los que ustedes están en sala, eh, tienen en diferentes áreas en las que puedan trabajar o incluso en las futuras en las que puedan estar, van a relacionarse mucho con este documento administrativo. Entonces, para empezar, el memorándum, ¿no? O también lo conocemos como memorando en la parte, en la Real Académica Española, y viene del latín, ¿no? Este latín que significa recordar. Su significado del memorándum es recordar, ¿no? Justamente lo relacionamos con este verbo de memoria, ¿no? Memorando, memoria, entonces lo recordamos como tal. Y precisamente este documento es muy manejable, muy empleado dentro de todas las empresas para poder hacer precisamente, hacerle énfasis a ese significado. Recordar lo que yo necesito de mi empleador, ¿no? En este caso, para los empleados. O también puede hacer viceversa del empleado al empleador, que también se ha dado casos en cuanto a la redacción de un memorando. Bien, como otro punto dentro del concepto en este documento administrativo, encontramos también la manera de que es una comunicación, ¿no? Este documento comunica de manera interna algo específico, ¿no? Justamente nos detalla este concepto y esta palabra eh, bastante concreta. Definitivamente el memorándum es un documento interno, ¿no? Si nosotros le ponemos como ejemplo a lo que vimos la clase pasada, el memorial sí es un documento externo, ¿verdad? No precisamente viene de una empresa. Es una petición o es una solicitud en conjunta social con varias personas y no precisamente tienen que ser de una empresa. En cambio, el memorando sí es un documento interno de una organización, de una empresa, parte de gestión pública o privada, para el uso de hacer llegar sus comunicados internos al personal o también a todo el personal o específicamente alguna área de trabajo. Esto va a depender de la necesidad en la cual realicen sus tareas, ¿no? Parte del trabajo. Entonces, aquí lo que podemos también observar dentro del concepto es de que en el derecho del trabajo, ¿no? El memorándum siempre va a ser una comunicación, ¿no? Porque ahí dice es una comunicación interna. Entonces, como tal, todos los trabajadores y empleados, pues, ¿no? Hay que redactar algo brevemente con el fin de realizar indicaciones puntuales. Cuando hablamos de la parte específica, ¿no? Hay que redactar justamente lo más importante con el fin de que esta indicación sea puntual. Y de esta forma, el colaborador, al momento que lee el comunicado, tenga bien preciso lo que se le está señalando o quizás la llamada de atención que se le pueda realizar y cuál sería el proceso a seguir. Entonces, en cuanto no, este recurso siempre es utilizado, ¿no? Dentro de una organización y bueno, siempre va a ser en cuanto al uso imprescindible, ¿no? Siempre lo van a utilizar, ya sea para la productividad también de una compañía o para informar incluso también a una plantilla de empleados sobre asuntos relevantes en diferentes momentos y también en aquellos departamentos que se puedan utilizar. Bien, aquí también estamos viendo, miren, este es algo importante,
este punto cuando decimos que el memorándum es un acto jurídico laboral. Y ustedes preguntarán por qué. ¿Por qué será un acto jurídico laboral? ¿A qué se debe? ¿No? Y es que en realidad, al ser este documento de redacción administrativa, es una manifestación de la voluntad. Y el memorándum es un acto jurídico laboral que puede ser realizado por el empleador, representante del empleador o el trabajador. Entonces, al ser una comunicación de esta forma, se ve específicamente, ¿no? Que en este caso el memorándum siempre hemos visto de que es un documento en el cual toma poder, ¿verdad? Toma poder porque obviamente quien lo está redactando, la mayor parte de todos los memorandos son redactados por parte de la empresa. ¿No? O en este caso, el representante legal de la empresa, a veces la secretaria de la empresa, hace la redacción en cuanto a lo que se le solicita en el memorando. Entonces, ahí viene a ser un acto jurídico, ¿no? Es un documento que como tal tiene valor en cuanto al tema normativo y como tal dentro de lo que nos constituye a nosotros como ciudadanos, es un ordenamiento jurídico laboral peruano. Y esto lo respalda el artículo 9 del TUO, del Decreto Legislativo 728, ¿no? Donde allí establece precisamente los poderes del empleador, es decir, de todas las empresas que están en nuestro país, llámese micro, MIPE o de las más altas organizaciones o empresas bancarias, empresas del rubro en el que nosotros nos podamos desenvolver en el campo laboral, ellas tienen este ordenamiento jurídico. ¿Y qué nos dice para conocer un poco más el contexto en cuanto a esta norma? Que por la subordinación, el trabajador siempre va a prestar sus servicios bajo dirección de su empleador, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a buscar un tema de empleo, nosotros ya tenemos algunas normas o criterios, políticas internas que cada empresa maneja. Y obviamente estas políticas tienen que ir diseñadas también en cuanto a las normas que también a nosotros nos faculta en en los derechos, ¿no? Que nos corresponde. Y como tal, entonces hay que dictar las órdenes necesarias para las ejecuciones de las mismas. Entonces, y también al mismo tiempo, si el empleador, en este caso el empleado, no quiere realizarlas, también hay una forma de sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. En este caso, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador, el empleador, en este caso la empresa, está facultado para introducir cambios o incluso modificar turnos, días, horas de trabajo, así como la forma y la modalidad de las prestaciones de las labores. Esto va a ser también de acuerdo a la necesidad del mercado. Si ustedes no más, por recordar en este caso esta época tan difícil en la que nosotros atravesamos del 2020 a nivel nacional y en otras partes del mundo, todas las empresas tuvimos que vernos obligadas a trabajar en tema remoto. Y los memorándums, en este caso, eran de forma, algunos aún todavía manejan este tipo de criterio, dependiendo de la zona en la que se encuentren, todos utilizábamos en Internet, y así que todos los documentos redactados administrativos eran llegados a través de un correo. Entonces, solamente esperábamos el comunicado para nosotros poder partir de ello y como lo dice el decreto legislativo, nosotros teníamos que prácticamente estar sujetos, ¿no? En este caso, a las normas que la empresa nos decía. Y obviamente también con los derechos y facultad de que nosotros también podríamos salvaguardar nuestras vidas para no exponernos ante cualquier contaminación. Entonces, ahí el memorándum, por ejemplo, ¿no? Está cumpliendo con las normas, está cumpliendo con este decreto legislativo. Y es necesario que ustedes conozcan esto. ¿Por qué?
porque cuando a ustedes se les haga llegar un memorándum o redacten un memorándum, tienen que tomar en cuenta que también el empleador, en este caso la empresa, tiene unos criterios los cuales el decreto legislativo le respalda. Asimismo, también a todos los trabajadores también nos respaldan unos beneficios y también unos derechos en este caso, del Ministerio del Trabajo, que también nos respalda a todos, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta esta comunicación de tal forma que sea viable. Les pongo este ejemplo para nosotros poder ir analizando en cuanto a la tipología de este documento que lo vamos a realizar más adelante. Entonces, conforme a este decreto, el empleador siempre va a tener el derecho de determinar el modo cómo se ejercite la actividad del trabajador, pudiéndose manifestar sobre tres aspectos fundamentales. Primero, que la empresa tiene el poder de la organización, obvio, tiene un poder de control, y el otro que es un poder disciplinario, ¿sí? Estos poderes deben ser ejecutados y respetando el principio de la dignidad humana, en observancia del tercer párrafo del artículo 23 de nuestra Constitución Política que se realizó en el año 1993, como ya todos conocemos. Entonces, todos los memorándums que nos pueden hacer llegar, ya sea por parte de la empresa, también tienen que ser respetados como derechos y estos principios que a nosotros como trabajadores nos respalda, que es la observancia en el tercer párrafo del artículo 23. ¿Y por qué es necesario conocerlo? Porque muchas veces firmamos sin conocer nuestros derechos también. Entonces, ninguna laboral, ninguna, puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Y eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vayan a firmar un memorándum, ya sea por una llamada de atención, también tienen que hacer ver si ustedes están cumpliendo con la contratación que se les hizo y parte de la política, entonces yo creo que una falta disciplinaria. Recordemos lo que nos dice el decreto legislativo. La empresa tiene la organización, tiene el control, tiene el poder y como también lo estoy cumpliendo. Entonces, para que ustedes conozcan. Y también viceversa, ¿no? Cuando ustedes vayan a redactar un documento por parte de la organización, muchas veces en este caso, los jefes, ¿no? Los directorios, a veces actuamos, ¿no? Sin conocer algún tipo de decreto y nos vamos, ¿no? Nos vamos de frente a la llamada de atención sin conocer más allá de los derechos que le pueda pertenecer al trabajador. Y se ha visto casos, incluso en entidades financieras, que han sido estos documentos administrativos revocados. Y más aún, con sanción disciplinaria, multa por parte de la superintendencia y por parte del Ministerio de Trabajo, porque a veces desconocen o simplemente tomamos las acciones nada más por definirlas y por ver los resultados hacia la empresa, pero no vemos también los derechos que nos respaldan a nosotros como trabajadores. Y eso es importante que ustedes lo conozcan para que cuando realicen un documento, y en este caso tratándose de este documento interno administrativo, tengan en cuenta lo que van a redactar y sepan también hacia dónde quieren llegar. Siempre la comunicación viable es la comunicación. Si vemos que la comunicación interna no fluye o no hay políticas abiertas dentro de una empresa, entonces es allí cuando el memorándum se redacta, porque ya se necesita de un poder disciplinario. ¿Sí? Entonces, hasta ahí hemos visto con referente al tema del concepto y me gustaría conocer, a ver, si hay un mensaje, por acá tenemos algún tipo de pregunta. Bien, buenas noches, Isela. Entonces, estamos todos aquí en conexión y vamos a continuar. Bien, en cuanto al uso, este es un documento que se considera la validación de un hecho, ¿no? Está expresando su contenido detalladamente. Más adelante dentro de la estructura vamos a poder ver lo que va dentro de esto. Como lo menciona tal cual
en el texto es que este contenido dentro del memorando tiene que ser bien detallado, ¿no? Igual lo que nos repitieron en el concepto, tiene que ser un concepto bastante de manera interna y bastante específico. Igual, al ser específico, forma la manera descriptiva, pues que se busca detallar lo que se quiere concretar dentro de este documento. Además, este documento, siendo de un uso de carácter interno, puede estar también asociado con otros documentos, asumiendo un papel de tipo adjunto. Vamos a suponer, en este caso, cuando nosotros recibimos diferentes llamadas de atención dentro de un trabajo, ¿no? Si yo voy ya teniendo 2 o 3 memorandos y estoy próxima a renovar mi contrato, quizás no sea la renovación la que me puedan otorgar, ¿no? Y a esto se refiere en cuanto que vamos a asumir un papel tipo adjunto. Es decir, ¿qué es lo que para mi renovación? Obviamente yo siempre tengo que tener, ¿no? Quizás haber cumplido con algunas metas. Me imagino que la empresa, dependiendo en la que me encuentre elaborando, algún tipo de normas internas, atención al cliente, en fin, ¿no? Diferente variabilidad en cuanto al contexto del trabajo. Sin embargo, si yo ya voy adjuntando, ¿no? Un memorándum, otro memorándum, entonces es posible de que mi documento, en este caso dentro del trabajo, en la parte de la renovación, no se me pueda dar. Y obviamente, ¿qué es lo que le va a respaldar a la empresa? Bueno, acá tienes 2 llamadas de atención, ¿no? 2, 3 o 4, no sabemos. Muchas empresas solamente toleran 2 llamadas de atención, otras tienen como política 3, algunas dicen que solamente una, pero no es la forma viable porque recuerden que también tenemos derechos y en cuanto a los errores internos que uno pueda tener en una empresa, no significa que estamos faltando al derecho de sus políticas, ¿sí? Bueno, ahí les explico un poco porque es completamente diferente. Una cosa es de que tú te puedas equivocar haciendo algo sin conocer y si no te has tenido una capacitación, no hay forma que te hagan llegar un memorando. Sin embargo, si has recibido una capacitación, y en este caso el error lo has tenido, pues se ve también la viabilidad en cuanto al desarrollo, cómo se ha hecho, cómo se ha realizado y qué también solución podría darse. Recuerden que para todos siempre va a haber un tipo de solución dentro de una empresa. Por mucho que a veces te digan no hay formas, ¿no? Entonces, siempre dependiendo en el área van a haber algunas variables en las cuales te puedas acoger para que tú puedas desarrollar bien y también puedas encontrar, en este caso, ¿no? La solución en cuanto al problema que se puede ejecutar, ¿sí? Ahora, el memorándum puede ser también, como ya se ha mencionado, entonces, estas llamadas de atenciones y también al tipo adjunto. También en cuál se puede desarrollar. Así como los memorándums también se relaciona mucho en cuanto a una llamada de atención, también hay memorándums que son positivos, ¿no? Que también son para hacerle llegar al colaborador que ha realizado bien su trabajo. Y como tal, también se le puede colocar un memorándum positivo. No todos los memorándums son de forma negativa. Entonces, cuando ya voy recibiendo 2 llamadas de atención positivas, en este caso felicitándome por mis logros, por haber llegado a mis metas, ¿no? Y aparte que quizás hice un buen planeamiento estratégico, me ha permitido direccionar a todo el personal a que lleguen a la meta, ¿no? Entonces, voy teniendo 2 positivos, puede ser de que mi próxima renovación sea adjunta a con algún ascenso, ¿no? En este ascenso, pues, ahí, ¿qué es lo que le respalda? Todos los memorandos positivos que yo también pueda tener. Algunas empresas se desarrollan en cuanto a ello, ¿no? Cuando tu jefe inmediato te entrega un memorando positivo, pues en realidad es algo viable para que tú puedas ir ascendiendo. Eso va a depender también mucho en la empresa en la que nos podamos encontrar. Pero les doy un desarrollo y un acercamiento en cuanto a cómo se desarrollan también en empresas más grandes, ¿no? Entonces, este documento memorándum administrativo siempre respalda
ya sea para, en cuanto a un tipo de papel adjunto, bien puede ser algo positivo para ascender o también en este caso para decirte también las gracias en cuanto a tu trabajo, ¿no? Que es lo que en realidad no se busca, pero muchas veces se utiliza como respaldo. Bien, y aquí vamos con el tema de la tipología. A ver, vamos a ver, me parece que... Dice Diana, en los colegios también se usan, sea de director hacia un alumno que se portó mal. En este caso, el memorándum, al igual que todos los documentos que hemos tratado, como la solicitud y también como el memorial, son documentos en los cuales se utilizan en realidad y son para personas mayores de edad, ¿no? Si un director hacer una llamada de atención hacia un alumno, pues en este caso llama a su tutor, ¿no? En este caso es al padre de familia. No puede hacerle llegar un memorándum en este caso, directamente del director hacia el alumno. Me parece que en este caso la UGEL, ¿no? Desarrolla normas internas para que los colegios puedan desarrollar una conversación y bueno, ya abriéndose del campo un poco más profundo, creo que van por un tema de psicología, luego va un tema de tutoría y buscan el alineamiento para el alumno, ¿no? Salvo que ya sea algo más fortuito y pues finalmente tenga que ser expulsado, ¿no? Pero no, mi estimada Diana, no, no, el memorándum es un documento interno. ¿A quién se le puede haber llegado? En este caso sería el director hacia los docentes o hacia un docente también. En este aspecto sí, en este aspecto sí va el memorándum, ¿no? Recuerden, el memorándum es un documento interno el cual se desarrolla para la empresa de forma interna, ¿ya? En este caso, los alumnos, si es bien cierto, representan, pero no forman parte de un personal, ¿sí? Bien, espero haber respondido tu pregunta, mi estimada Diana, y vamos a continuar. En cuanto a los tipos, eh, gracias a ti también, Diana. En cuanto a la tipología, tenemos aquí 4. Recordemos en lo que habíamos visto en cuanto al concepto, cuando hablábamos que era un documento en cuanto al acto jurídico, ¿sí? Y pudimos ahí ver justamente que los poderes del empleador se dividen en 4, ¿no? Que era el direccional, el organizativo, el control y el disciplinario. Entonces, como tal, asimismo, en cuanto a su tipología, ¿sí? Es así que establecemos que los memorandos, tomando en cuenta de los poderes del empleador, son estos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso vamos a tomar referencia al primero. Los tipos de memorandos los plasmamos y los vamos a explicar para nosotros poder entender. El primero de ellos que vamos a explicar es el de dirección, ¿sí? El de dirección que viene a ser del poder, obviamente su mismo nombre lo dice, está relacionado con el directivo. Entonces, el poder directivo en este caso es por el que se le permite al empleador establecer las tareas que deben ser ejercitadas, ¿no? En este caso por sus trabajadores, ¿sí? Incluso este poder está graficado, ¿no? En el segundo párrafo incluso del artículo 9 del decreto legislativo 728, donde nos dice que el empleador está facultado para introducir cambios, ¿no? Lo que habíamos visto, cambios, puede modificar también turnos, incluso la empresa puede modificar horas de acuerdo a su necesidad. Si vamos que estamos en campaña navideña, pues obviamente ellos van a ampliar su hora de atención. Y como tal, nosotros nos sujetamos bajo sus normas, ¿no? No nos va a poner tampoco, no va a abrir, por ejemplo, el supermercado hasta las 3 de la mañana. Entonces, no es una forma viable. Creo que por campaña cierran hasta las 11, más o menos las compras se alargan un poco, ¿no? Más o menos por ahí, 10 de la noche, van cerrando los supermercados en tiempo de campaña.
Y obviamente esto hace que la empresa pueda utilizar un tipo de memorándum de forma de dirección, ¿no? Del poder directivo. Entonces, como poder directivo, yo puedo modificar lo que habíamos mencionado y al mismo tiempo, ¿no? Dentro de los criterios de la razonabilidad que también hemos visto y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. Entonces, a través de este memorándum, obviamente se ejerce, ¿no?, el poder de la modificación de turnos y se ve el contrato también individual del trabajo, ¿no? Donde se le hace firmar, en este caso, a la persona que establece la posibilidad de poder modificar turnos de trabajo o también cambios o turnos rotativos. Se le comunica, ¿no? En este caso vamos a poner un ejemplo, que a partir del día lunes 22, ¿no?, de agosto se va a realizar su cambio de turno, será de forma ya no será de forma nocturna, sino de forma diurna, ¿no? Ojo, que los memorandos no se pueden comunicar de un día antes, ¿no? Si ya vemos que tenemos un memorándum de forma de directorio, ¿no? El directorio nos puede hacer llegar este memorándum en cuanto a los cambios de horarios. Sabemos que va ya de frente por parte de gerencia. Tampoco me lo puede entregar de un día antes, ¿no? Supongamos que si es para cambio de trabajo y yo estoy trabajando de noche y me quiere cambiar al turno de día, ¿dónde están mis derechos? ¿No? Entonces, allí no hay una forma congruente, lo más razonable. Recordemos que la parte de la razonabilidad juega mucho aquí en estos documentos, es de que me lo avise una semana antes, de tal forma que yo me puedo organizar, pueda ver las opciones para poder llegar también temprano a mi trabajo y viceversa, ¿no? De tal forma de que ambas partes no sean afectadas. Entonces, esa es la manera correcta siempre y cuando el documento administrativo se haga llegar y se comunique con anticipación, al igual que los demás, ¿no? Pero en este caso, como sabemos que el memorándum es un documento interno que avisa de forma inmediata, ¿no? Entonces, también se tiene que hacer llegar unos días anticipados, al menos para lo que son cambios de turno, siempre es con una semana de anticipación. Bien, entonces, este documento en cuanto al memorándum de forma del directorio, también se puede utilizar para modificar también la prestación de servicios, ¿no? Ese es un ejemplo. En este caso se da por medio de la presente, ¿no? Se le comunica que a partir de la fecha, ¿no? Usted será coordinador, por ejemplo, de una área a otra área. También se tiene que comunicar, ¿no? Entonces, dentro de esta facultad, la dirección también puede considerar también incluso parte de los memorandos de dirección, la felicitación al trabajador. Así como también están los cambios de turno, está también los cambios del área, también pueden felicitar a un trabajador y también se le hace llegar, ¿no? A través de un memorándum mencionándole, ¿no?, que se le felicita por su excelente labor que está realizada en el presente mes, ¿no? Y también, si es que le quiere otorgar la empresa un beneficio alguno, también se le puede incluso describir en el párrafo detallado por qué razón se le está felicitando, ya sea por el haber aumentado las ventas y también compensándolo de la misma forma. Bien, a ver, tenemos aquí una pregunta, Rolando. Dentro de un memorándum puede ir una invitación también, por supuesto que sí, también va a ir, ahorita vamos a ver en el tema de una invitación, claro, que vendría a ser, es un memorándum múltiple, sí. Dentro de los tipos, a ver, dentro de los tipos existen los simples y también los múltiples, ¿no? En este caso estamos viendo en el tema administrativo, que son los memorandos más utilizados, ¿no? Y cuando se hace una invitación, por ejemplo, vamos para terminar de responder la pregunta, en este caso, cuando para fiestas patrias, vamos a suponer, ¿no? Regresando al mes de julio, cuando la empresa quiere hacer una invitación a todos sus colaboradores, ¿no? Y quiere invitarlos a un campo, a un recreo campestre o quizás a una cena, les hace llegar a través de un memorándum, ¿no?, una invitación formal. Ese memorándum, ¿qué quiere decir? Que la asistencia es obligatoria.
¿no? Ya lo vamos a tocar más adelante, pero ahí responderle un poco a Isela. Y obviamente todos los que firman dan el consentimiento de que van a participar o van a asistir. ¿Sí? Bien. A ver, vamos en este caso ya vimos el tema del tipo de dirección. Vamos ahora a ver el de organización, que es también, perdón, el de control, para ir en orden. El memorando de control, en este caso, como tal lo mencionan, esto le permite al empleador que pueda fiscalizar las actividades de sus trabajadores, ¿no? Es decir, que ellos puedan observar, puedan supervisar, monitorear si están cumpliendo con parte de su contrato de trabajo, ¿no? Y es aquí los memorandos que justamente siempre lo relacionamos con estas llamadas de atención. Conforme a esto, va a resultar válido que el empleador use el memorándum para hacer uso de este poder de control, ¿no? Yo como empresa tengo el poder de control porque yo les comenté que este trabajo iba a ser de tal hora a tal hora, no lo están cumpliendo, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos a ver los detalles en cuanto a alguna llamada de atención por el memorándum. Ahora, este memorándum del tema de control pueden utilizarse para recordarle al trabajador sus funciones, ¿verdad? Por ejemplo, algún tema de queja de algún cliente que podría haber realizar también un usuario en este caso, o también un proveedor que es un cliente interno, y se le hace la llamada de atención, ¿no? Se le describe en el memorando, ¿no? Por el medio de la presente, se le recuerda que su cargo de asesor en ventas requiere un buen trato hacia nuestros clientes. Situación que debe garantizarse, ¿no? En su prestación de servicios debido a quejas presentadas por algunos clientes. Entonces, este es un memorándum de control y aquí, por ejemplo, se observa y se puede decir que son los más utilizados en todas las empresas. También dentro de la gestión pública se ha visto memorandos en cuanto al tema del poder control, porque sabemos de que todas las entidades públicas están para servir a los usuarios. En este caso se debe y a la ciudadanía, a diferencia de una entidad pública, privada, que aparte de brindar la atención y el servicio, pues su único objetivo de todas las empresas privadas es generar rentabilidad, ¿no? Generar rentabilidad, resultados, todo es en base a resultados, rentabilidad. Pero en el caso del Estado, no. Todas las entidades gubernamentales están dedicadas y son nada más que para el ciudadano. Entonces, lo que se les pide como tal es que precisamente brinden una atención al 100%, porque nosotros vamos por nuestros derechos o quizás una orientación o algo que a nosotros en ese momento necesitamos, ¿no? De un modo de emergencia. Como tal, necesitamos una buena atención. ¿Qué pasaría si ustedes se van a una entidad pública que a veces suele pasar? Vamos a poner el ejemplo, no quiero decir, pero bueno, RENIET, ¿no? A veces hay que formar grandes colas, ¿no? Para solicitar un trámite y todo lo demás. Y encima estamos dentro ya de esta entidad y puede ser de que no nos den un buen trato. Entonces, yo puedo como ciudadano también plantear mi queja o usar el libro de reclamaciones para que me sea atendido y también esta persona, si me ha faltado el respeto, podría ser sancionada. Y aquí se le aplica el memorándum de control o fiscalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no está cumpliendo con su derecho, que en este caso es al 100% en cuanto a la atención para el usuario. Ahora, por otro lado, también podría usarse el memorándum para comunicar al trabajador la vigilancia, ¿no? En este caso, cuando se hace la prestación de servicios, ¿no? En este caso, como ejemplo sería, ¿no? Eh, mayormente sucede en las empresas privadas que quieren colocar hoy en día las cámaras, ¿ya? Que es válido porque las empresas privadas lo quieren colocar y si es su derecho y me quiere observar de en esquina si estoy haciendo mi trabajo, no hay ningún problema. Pero si yo lo quiero hacer más formal, en este caso, y si en algún momento ustedes están dentro de una empresa y no tiene cámaras y de pronto quiere colocar cámaras, ustedes le pueden decir, ¿no? Al gerente o a su jefe
que lo más correcto es a realizar un memorándum para comunicarle al trabajador que desde ahora en adelante se va a realizar una vigilancia para poder controlar el tema de la atención o en este caso supervisar también el buen trato al público. ¿Es válido? Lo es, porque la empresa lo amerita y obviamente la atención es algo seguramente a lo que se debe y de acuerdo a ello se redacta el documento. ¿Quiénes firman? Las personas que están, en este caso, dentro de la área o también si es alguna persona en específica. ¿Qué con esto quiero decir? Al firmar, en este caso yo el documento como empleado, doy el visto bueno de que estaré supervisada y que obviamente no tendré un mejor control de mi trabajo. Para el empleador, con esto, con esta firma que me da en este caso el empleado, quiere decir que ya sabe y conoce el consentimiento que si no llegase a cumplir algo de las normas, pues obviamente a través de esta cámara de vigilancia, pues puedo también causarle un tema de despido. ¿Ya? Bien. También como otro tema de ejemplo en cuanto al poder, es de que también el trabajador se le pueda comunicar, ¿no? Cuando se realice una auditoría. En este caso, para las privadas y las públicas es muy común esto, ¿no? Con la finalidad, ¿no? De realizar un control empresarial. Aquí, por ejemplo, se utiliza este tipo de memorándum. Algunas empresas como tal lo mencionan y lo anticipan incluso a sus colaboradores para que puedan tener un mejor control, un orden dentro de ello. Algunas empresas privadas, por ejemplo, no avisan en cuanto realicen auditorías, ¿no? Y esto también puede decir, no, no me avisaron con el memorándum. No, no es necesario. Algunas empresas lo hacen, otras no. Con el tema de la auditoría, al menos en la parte pública, comúnmente llegan, hacen las observaciones, hacen su acta y se retiran. En cuanto a las privadas, normalmente también realizan sus auditorías, no siempre comunican, algunas veces sí, o en este caso se les hace llegar el comunicado al gerente, tratándose de una sucursal, y dependerá del gerente si le hace llegar el comunicado a sus demás colaboradores. Muchas veces se le notifica solamente al gerente y no a todos los colaboradores, ¿no? Esto es para ver también el control en cuanto al desarrollo de sus funciones. Y obviamente, ¿no? Se verán ahí las observaciones dadas para el determinado del control de la empresa. Entonces, ahí también tenemos otro tipo en cuanto al memorando. Bien, dice el Banco de la Nación, mucha gente que espera su atención, Diana. Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno, en las entidades públicas, pues la atención sí a veces es un poquito larga porque obviamente dentro de cada una, pues, ¿no? Son diferentes opciones, ¿no? Muchas veces van por algo, luego terminan haciendo otra solicitud y otro servicio, ¿no? Y entre esos ya demora mucho más. Y bueno, pues ahí tendríamos que ver, más que todo yo creo que es un tema interno en cuanto a un desarrollo de un sistema, ¿no? O quizás tener una orientación como las entidades o como en este caso los bancos privados que hay, ¿no? Una orientación para no tener mucha congestión dentro de la parte operativa, ¿no? Dentro de estas ventanillas. Bien, vamos a seguir en este caso desarrollando y luego también tenemos en cuanto al memorándum de organización, ¿no? El poder de organización aquí, por ejemplo, le va a permitir, cuando yo voy a redactar un memorándum de organización, le permite al empleador que ordene las actividades de sus trabajadores. En este caso, va a aspirar mejores resultados para la empresa, que es lo que generalmente las privadas lo utilizan. En este poder está ligado a la creación de reglas, ¿no? Es decir, por ese poder el empleador define cómo será su empresa, qué reglas va a tener, área de su funcionamiento o también si los trabajadores pueden vestir algún tipo de uniforme. Por ejemplo, si yo como empresa privada quiero que a partir del mes de octubre, no sé, utilicen un uniforme en especial, lo tengo que hacer llegar a través de un memorando.
¿no? Porque este es un memorándum de organización y como tal se puede utilizar para informarle al trabajador el horario de la atención de la empresa, si la empresa va a cambiar, en este caso, no tratándose de una campaña, o en este caso, si también quiero decirle a los colaboradores que puedan también el tema de un ascenso, también pueden aplicarlo. Y también en este caso sí lo podrían utilizar para cambios de uniformes, como se le mencionó, todo lo que corresponde al tema de la organización puede utilizarse este memorándum. Y es viable porque obviamente la empresa lo requiere, ¿no? Lo necesita o se identifica con algún tipo de uniforme o también por temas de seguridad lo puede aplicar, ¿no? En este caso, las constructoras, por ejemplo, ¿no? Puede pasar un memorándum a sus colaboradores que el día de mañana todos, así estén en oficina o estén en obra, eh, utilicen cascos. Eso nos dice la norma, ¿no? De seguridad del empleador. Entonces, lo hace para que sea ya más formal, utilice este tipo de memorándum y lo redacta de tal forma de que todos los colaboradores puedan identificar exactamente lo que quieren, ¿no? Y al mismo tiempo se les puede detallar dentro de este memorándum el recojo del implemento. Recuerden que todos los implementos los brinda la empresa, los implementos de seguridad, ¿sí? Bien, hasta ya vimos los tres tipos de memorándum en cuanto a la organización, control. Y ahora vamos a ver los memorandos disciplinarios. A ver, vamos a ver, creo que aquí tenemos alguna pregunta. A ver, vamos a escuchar a la señorita Marcia antes de continuar con el último tipo. Dime, señorita Marcia, buenas noches. Buenas noches, profesora. Quería hacerle una consulta. En el caso, por ejemplo, de una felicitación, usted indicó de que sería mediante un memorándum. ¿No sería mejor mediante una carta de felicitación? Porque se supone, por ejemplo, en la administración pública, los trabajadores, sobre todo los trabajadores nombrados o estables, ¿Ya? ellos para su legajo no quieren tener memorándum. En todo caso, para una reunión sería el memorándum múltiple o una citación, porque así no, nomás no se admite un memorándum, ¿no? Claro que Creo sí. que más, o sea, yo entendía que el memorándum era como una orden, no básicamente. Exacto, exacto, sí, es una orden, pero en algunas empresas, claro, ahí me estás hablando más que todo por el tema público, ¿verdad? Perdón, sí, por el Claro, tema sí. público. En el sector público, claro, generalmente las felicitaciones se hacen a través de una acta o de una carta o como una solicitud, ¿no? Pero en el caso de algunas, lo tocaba en un tema general, porque en el caso de unas entidades privadas, también existen memorandos en este caso, de agradecimiento o también de ascenso. Entonces, ahí también lo relacionan en la parte organizativa para poder felicitar al trabajador en cuanto al desarrollo y desempeño de sus actividades. Gracias. Ya, listo, Marcia. Bien, continuando con la sesión, ahora vamos a ver los memorandos disciplinarios. En este caso, como tal lo realiza el decreto legislativo, también tenemos el poder disciplinario, que eso le permite a la empresa, que otorga al empleador la prerrogativa de poder imponer sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias ya realmente a sus trabajadores cuando cometen faltas graves, que son faltas ya graves, ¿no? Por decirlo así, donde el trabajador pues puede llegar tarde sin justificar o puede faltar a su trabajo sin justificar, ¿no? Y en este caso, el empleador puede advertirle verbalmente. En la segunda, podrías incluso hasta suspenderlo sin goce de haber, que en varias empresas se ha dado. Y obviamente, este memorando disciplinario siempre se va a realizar para llamadas de atención a los trabajadores, pero ya de forma indicándole obviamente que va a ser
con una sanción. En este caso, puede ser incluso hasta destituido o en este caso que sea apartado de la empresa en la que esté laborando, ¿no? Y la llamada de atención siempre va a ser también en cuanto a la gravedad que haya cometido o incluso si ha faltado alguna política o norma directa de la empresa, también puede ser sancionado o incluso puede retirarse incluso también de la empresa de forma inmediata. Esto va a depender mucho también de cómo se desarrolle la situación, porque dentro del campo laboral hoy en día existen muchas situaciones en las cuales también los trabajadores son retirados de forma arbitraria, ¿sí? Pero cuando ya existe un memorando disciplinario, indica que en este caso quien ha hecho la falta grave es el trabajador, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta porque si ustedes están dentro de un tema laboral, respeten mucho sus horarios de trabajo. Respeten también los días laborables, ¿no? En este caso, si están en un tema o un sector retail, por ejemplo, los feriados no precisamente son respetados, pero sin embargo son compensados, ya sea por un día libre o también por una remuneración doble. Pero en otras entidades, tratándose el tema del sector público, sí son respetados los feriados, ¿no? Entonces, lo más viable es de que yo pueda llegar puntual al día siguiente. Muchas veces nos dan día feriado y podemos llegar al día siguiente tarde, ¿no? Entonces, no hay que abusar de ello porque ahí este memorándum puede ser incluso si la política de la empresa es muy estricta, puede ser de que ya vaya con una llamada de atención donde se le pueda también apartar o incluso puedan retirarle con algún tipo sin goce de haber para poder continuar sus labores. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Ya cuando hablamos de memorandos disciplinarios son los más fuertes, ¿no? Valga la redundancia, son los más, como tal lo menciona el nombre, ¿no? Son disciplinarios y como tal están siempre sujetos hacia un despido. Bien, aquí continuando con el desarrollo del tema, en cuanto a los tipos, vamos a ver ahora sí la estructura, ¿sí? Aquí en el caso de la estructura, nosotros podemos ver lo siguiente. Primero, como ya le hemos mencionado dentro de los documentos en cuanto a la redacción, la parte del año se puede colocar parte del encabezado y no hay ningún problema si se coloca o no. En todos los documentos por parte de la gestión pública sí, porque creo que en ellos es un poco más reglamentario, pero en el sector privado algunos lo dan y otros no. Hoy ya vamos a ver un ejemplo con ello. Bien, y ahí en la estructura tenemos primero tres cosas importantes dentro de lo que señalamos. Quiero ver, a ver si puedo. Ya está. Bien, y por ejemplo, aquí, como en este punto, ya, aquí vemos el informe. Y en el informe, ahí se coloca, no vamos a colocar la palabra memorándum dentro de la estructura, ¿no? En el membrete siempre se coloca informe o también algunos le suelen colocar documento y va ligado hacia un número. Este número quiere decir el número, o en este caso el memorándum número 102, 103, 105, 56, ¿no? El que sea correlativo. ¿Esto por qué? Porque este documento como tal va archivado y tiene que ir con un número para poder yo identificar el que se realizó. Va llegado junto con el nombre y en este caso también la señalización, en este caso la jerarquía, ¿no? Dónde va. Y finalmente, ahí podemos ver, va el tema de las iniciales de la empresa. Algunas lo colocan, en otras no. Y va también la palabra DIR, ¿no? Que en este caso quiere decir directorio. Y
quiere decir que el directorio mismo es el que lo está, en este caso, la dirección lo está haciendo ejecutar este documento administrativo. Ahora, dentro del membrete, luego también aquí vemos el identificador. Dentro del identificador, aquí podemos observar a quién va y vemos la fecha. A diferencia de los otros documentos, en este caso, aquí sí es indispensable poder colocar, ¿no?, la fecha que va aquí al inicio. Por ejemplo, acá dice, doctor Guido Torres Ponce, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Quiere decir a, es decir, a quién va, hacia quién va. Este es un tipo de modelo, ¿sí? Y en el asunto que dice, ayudantías de cátedra 2014. La fecha de la Arequipa, 24 de agosto del 2015. Dentro de la información, aquí estamos teniendo también nuevamente que tener en cuenta la concordancia en cuanto al asunto con la información y en el cuerpo de este documento administrativo. Bien, en el asunto siempre se va a colocar el conocimiento a lo que se indica, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere llegar? Y en información, en cuanto al cuerpo, la idea del documento, ¿no? Tiene que ser un cuerpo corto, no es necesario a veces empezar con el saludo, algunos lo dan, otros no. Con esto no quiere decir que el documento esté mal elaborado, ¿sí? En cuanto a las mayúsculas, siempre tienen que ser mejor utilizar el sombreado de la letra, que en este caso la negrita, que ya quiere decir que es de importancia algún tipo de letra, lo que quieran resaltar, porque desde el memorándum a veces las mayúsculas pueden ser tomadas como un grito, ¿no? O sea, como una llamada muy, muy fuerte cuando puede ser de que solamente sea algo verbal, ¿no? En este caso puede ser de que sea un comunicado y si yo veo letras mayúsculas, puede ser que yo lo relacione como algo viceverso, ¿no? Que se ha dado también casos. Y tomar en cuenta que dentro del cuerpo, aquí por ejemplo nosotros estamos viendo, ¿no? El desarrollo donde dice, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que durante el año académico 2014 se realizaron 2 ayudantías de cátedra en la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, conforme se detalla a continuación, ¿no? En este caso aquí se detalla los alumnos, que es Ramón de Arce y la señorita Valencia López, joven, los dos son jóvenes, ¿no? Aquí nos redacta incluso su número de QI, el curso y la constancia emitida. Entonces, aquí lo que se quiere lograr, ¿no? Es de que estos se les va a hacer un tema de ayudantías en cuanto vamos a tener, se va a tener por parte de la facultad y se les hace llegar. Si ustedes pueden observar dentro del cuerpo, no hay números, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, ¿y es válido dentro del memorándum colocar números, ¿no? Como lo vimos en el memorial. También es válido, ¿sí? Menos en el tema de letras. Las letras redactadas no es viable en cuanto al documento administrativo, ¿sí? Para tomarlo en cuenta. Aquí obviamente está especificando de 2 alumnos y por eso ha tomado por desarrollarse que utilice una tabla, ¿no? Una tabla de Excel que también se puede utilizar dentro del memorándum. Cuando hablamos de 1 o 2 más personas, lo pueden colocar. ¿Es viable? Lo es, ¿sí? Y como es algo, ustedes han visto, el cuerpo es algo concreto, no hay mucho, se describe como tal lo que se quiere llegar. Y luego después viene el tema, ¿no? De la despedida, ¿no? Es todo en cuanto tengo que informar, que esto forma parte del cuerpo. Y aquí vemos la palabra atentamente, ¿no?
Ahora, en cuanto atentamente, por ejemplo, aquí vemos que no va con un punto. ¿Y por qué? Porque va con una coma. En este caso, cuando nosotros nos vamos orientados hacia el punto, es porque quiere decir que hasta ahí quedó y estamos separando a la firma que la estamos viendo ahí continua, que es la firma y la posfirma. Por lo contrario, cuando nosotros colocamos la coma, indica, ¿no?, de que vamos a continuar, en este caso, ¿no?, después de la firma, es para que se entre a tallar la coma y no el punto, ¿no? Es decir, que hay una continuación y por eso que se coloca atentamente coma. Ya, por si acaso, en cuanto a la redacción, ustedes quieran colocarlo, el atentamente no se coloquen en abreviaturas, ¿no? Como lo habíamos mencionado. No le vamos a colocar punto porque quiere decir que hasta ahí nomás quedaría el documento, lo estaría cerrando con el punto y no. Entonces, como va seguido de una firma, se coloca la coma para dar continuidad a la firma y a la posfirma, que ahí es lo que estamos viendo dentro de la estructura. Y ahí justamente podemos ver ya la firma una vez que está bien. Y vemos, ¿no?, en este caso, quién lo está dirigiendo, que es la licenciada Carolina, directora de la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística. O sea, es ella quien lo está haciendo llegar hacia, ¿no?, en este caso, hacia el doctor Guido Torres Ponce. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que el memorándum no es de que voy, algunos, sí, algunos, es válido que también lo colocan de, para y el asunto y la fecha. También es válido. Recuerden que dentro del tema redactivo, en cuanto a la redacción de documentos administrativos, vamos a encontrar variedad de documentos, pero siempre lo que nosotros tenemos que evaluar es que se cumpla la estructura. Si se está cumpliendo la estructura, el documento es válido, ¿sí? Y obviamente ya después los campos se van llenando de acuerdo a la necesidad de lo que se quiere hacer llegar en el documento, ya sea para la parte pública o privada, se desarrollarán de acuerdo bajo esos, lo que se quiera llegar. Ahora, ustedes aquí podrán observar que hay unas pequeñas letras en la parte inferior izquierda y dirán, ¿qué significará esto, no? En realidad, aquí es una abreviatura en la que se estructura dentro de este memorándum y aquí ustedes pueden observar que hay unas mayúsculas, ¿no? Miren, C, T, E. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? ¿Quién lo ha redactado? En este caso, ¿quién va o quién ha sido que dirija este documento? Y si ustedes ven y analizan, quiere decir que ha sido la señorita Carolina Torres Endura. No, Endura es, sí. Y viene con sus mismas iniciales. Ojo, aquí, por ejemplo, también puede ser estas minúsculas que él no haya redactado, que puede ser su secretaria. ¿Para qué sirve esto? Para identificar quién lo redactó y va con copia al archivo, que es un documento como tal, ya se ha mencionado, se tiene que guardar y hacer la firma tanto del cargo para la persona y también al destinatario que se le va a hacer llegar. Algunas empresas manejan esto, que es lo más, dentro de la estructura, es lo más formal. En algunas empresas, creo que las públicas, me parece que son las también desarrollan bastante porque muchas veces el alcalde, ¿no? En este caso el jefe, a veces cuentan con una secretaria y lo redactan, colocan acá sus iniciales, quién está dirigiendo el documento, un slash, quién lo redactó. Son las iniciales de quién lo redactó. De esta forma yo identifico cuando llego a mis manos un memorándum. Entonces yo identifico en la parte de inferior, ¿no? Izquierda, que lo está redactando la secretaria o quizás lo está redactando, ¿no? O también puede ser de que no hayan esas iniciales pequeñas y solamente estén las iniciales, en este caso de la directora o del alcalde
o del gobernante, ¿no? Entonces, puede ser también. Algunas empresas privadas también lo aplican, otras no, porque va a depender mucho también de cómo quieran redactar su documento. Mientras se cumpla la estructura dentro del documento administrativo, no habría ningún problema. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos unos modelos que es el mismo que hemos visto. Aquí ya se ve un poco más claro. Ya ahí se puede desarrollar en cuanto al correlativo y también se ve si es múltiple o no, en este caso el documento, ¿no? Y en la parte acá de abajo, por ejemplo, aquí se cumple con la estructura que se está dando. Ahora, en estos modelos que tenemos, perdón, vamos a ver acá, esto se ve un poquito borroso, pero aquí, sin entrar mucho al detalle del contenido, aquí claramente lo identificamos y vemos que tiene estando haciendo uso del año, ¿no? Que es válido, como ya se les ha mencionado, ustedes lo quieren colocar, no habría ningún problema. Y los que no, igual el documento como tanto tiene validez. Así que referente a ello, no habría ningún problema. La fecha, miren la fecha hacia dónde va. En este caso, dentro de la estructura de un memorándum, la fecha nos indica, por lo general, que siempre tiene que ir dentro del identificador del membrete, ¿no? Dentro de la identificador y la información. Bueno, aunque también se está cumpliendo, ¿no? Igual nos está informando, hay fechas que también las colocan en la parte superior. También nos está haciendo un informe, ¿no? Un informe del número 01, es un documento, el primero, me parece que va a aplicarlo, y coloca también aquí las iniciales de la empresa que está redactando, y coloca aquí, ¿no? El asunto, y también aquí a la persona quien va a hacer uso del memorándum. Bien, aquí lo que vemos como error y que ya les había mencionado en este caso es de que este documento está aquí utilizando el uso de letras, ¿no? Miren, aquí para empezar ya por parte de toda la redacción, en cuanto a la redacción, sí, pues hay un error muy grande, ¿no? No podemos hacer un documento administrativo con letras y luego empezar con números. No es un documento bien redactado, ¿no? Desde ya en primera instancia yo observo esto, incluso puedo dar, ¿no? Yo, si me hacen llegar un documento así, le digo, bueno, ¿quieres hacer una llamada de atención o quieres hacer llegarme un comunicado? Redacta bien tu documento, ¿no? Parte de la ofimática, esto no va. Y más aún un documento administrativo de tal importancia, tratándose de una parte interna en cuanto a una empresa, menos, ¿no? Esto sería un error grande, muy grande, que no podría aplicarse dentro del campo administrativo en cuanto a la redacción de documentos. Y bueno, después ya viene el detalle, ¿no? Se ha cumplido, bueno, incluso hasta con la fecha por parte de la estructura, pero después aquí en cuanto al cuerpo, no. El atentamente me parece que también está con punto, el cual también da como finalizar así el documento. Si yo quiero, lo puedo tomar acá, si yo voy leyendo el documento, ¿no? Bien, vamos a desarrollar un breve ejemplo para dar en contexto a lo que hemos venido hablando. A ver, vamos a ver aquí, a ver las preguntas. En un memorándum, ¿va él atentamente? Claro que sí, Catherine Riojas, sí va él atentamente porque obviamente es como un tema de ya del despido hacia el documento, ¿no? ¿Quién lo está dirigiendo atentamente? Y es la persona quien lo está redactando o quien ha dado la orden para que se aplique el memorándum. Ya, recordemos que va seguido por una coma. ¿Es necesario colocar quién lo redactó? Bueno, en algunas empresas lo aplican, no todas. Si en caso que fuera el de la secretaria quien lo hizo, claro,
Si no hay una secretaria o la persona que no redactó. Hay unos documentos cuando son para el parte del archivo, lo coloca. Otras no. O sea, va a depender mucho también las políticas como sean de la empresa, porque recuerden que van a encontrar ustedes, hay infinidad en cuanto a la redacción de los documentos, pero ustedes tienen que observar que se cumpla la estructura de cada uno de ellos. Un trabajador a veces no sabe quién recibió un documento como memo, ¿no? Porque no va escrito memorando. Claro, algunos no lo identifican, pero cuando colocan la palabra informe, entonces ya se trata de un documento interno de la empresa y como tal, yo lo tengo que también saber, en este caso, leer, ¿no? Algunas personas sí colocan memorando o en empresas, ¿no? Otras, por ejemplo, no colocan memorando. Yo por lo general, no coloco a veces memorando, ¿no? Coloco a veces la llamada de atención o en este caso simplemente no la coloco, lo coloco como informe y como tal ya la empresa en este caso o el trabajador le doy. ¿Qué es lo que yo les recomiendo en algún futuro si ustedes llegan a tener o formar parte de su empresa, su directorio, ¿no? Que lo llamen a colaborador primero y tengan esta política de poder conversar abiertamente con sus colaboradores, con sus trabajadores, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ustedes también siéntanse con total confianza en cuanto la empresa los llame. Y si hay algo que ustedes tengan que reivindicarse, lo van a tener que hacer, ¿no? Pero siempre la llamada de atención es mejor de forma verbal y al mismo tiempo mostrar el documento que lo que yo le estoy diciendo se está colocando dentro de este documento administrativo. Para dejarlo ya sellado, como se dice, necesito acá la firma, ¿no? Entonces, ya te hice la llamada de atención, yo necesito que aquí lo firmes para que ante cualquier, ¿no? A futuro, este documento me respalde tanto a mí y también a ti en cuanto a lo que se ha conversado. ¿Qué sería lo más ideal, no? Algunas empresas lo realizan y forman en realidad más que todo, un ambiente laborable amical, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de, esta es una empresa. Miren, acá, ojo, hay empresas que tienen ya su membretado, ¿no? Tienen ahí sus hojas membretadas y las utilizan. Y esta es una empresa de importaciones Yacmir. Aquí, por ejemplo, se ha colocado ya de frente el año. Como les repito, si yo le quito el año, no pierde de validez y ni importancia el documento. Como tal, igual sirve y se coloca el año, el informe, en este caso, en el número, el documento del informe, en este caso es el número 0058, si es que no me equivoco, de la empresa. Y la sede se encuentra en el departamento de la Piura. Hay que tomar en cuenta las mayúsculas, ¿sí? Y también va seguido por la jerarquía. En este caso, ¿quién está dirigiendo el documento? Que es el directorio, ¿no? De la empresa. Perdón, vamos a corregirlo. Y vamos acá, por ejemplo, en la palabra de, ¿no? Puede ser, hay documentos en cuanto al memorándum de que colocan quién lo va a realizar. Puede ser que tampoco esto no esté y digan el asunto, fecha o para, ¿no? Pero en este caso, yo sí lo voy a colocar y sería de, en este caso, mi nombre. Y aquí también he tomado en la negrita, pero vamos a quitarlo. No es necesario que vaya acá la negrita. En el informe sí, si lo quiero resaltar, sí.
es válido para poder darle realce al documento y también que se vea como tal e identificar el número al cual yo estoy realizando, el número del documento. En este caso, el asunto, vamos a suponer que quiero realizar un tema de cambios. En este caso, vamos a poner el asunto es goce de vacaciones, cambio de horario. ¿O sí? No, vamos a poner cambio. Lo que quiero realizar yo es un cambio, por ejemplo, de un jefe que se encuentra en Olmos, quiero que venga a reemplazar al jefe de Chiclayo. Entonces, como asunto sería cambio de horario, puedo colocarle. Y la fecha que estamos tratando el día de hoy. Y en este caso sería dirigido para Miguel Ángel Seclin Mío, tomando en cuenta también las ortografías. A veces vamos a ver cómo estamos en los márgenes, si estamos bien. Sí, estamos correcto. Bien, entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo los números, ¿verdad? Sí, porque voy a explicarles. A ver, primero quiero hacerles llegar por medio de la presente, queremos comunicar ante usted que a partir del 16 de agosto hasta el 16 de septiembre del presente año reemplazará al señor Mario Pérez Rodríguez en sus funciones de jefe de ventas. ¿No? Por motivos de sus vacaciones, que a este señor Mario le corresponden sus vacaciones y obviamente no hay quien lo reemplace. Entonces, lo que me tocaría a mí es mover en este caso al señor Miguel Ángel, porque es un señor que tiene en realidad bastante experiencia y conoce también ya este mercado de Chiclayo. Entonces, lo que quiero es cubrir este puesto para que obviamente la demanda quede atendida. Dice, y como segundo punto, estoy pensando en colocarle incluso retomando sus funciones nuevamente como jefe, obviamente una vez que ya llegue, ¿no? La persona, en este caso el señor Mario, dice, retomando sus funciones nuevamente como jefe de la oficina de Olmos, en este caso, ¿no? Desde el día 16. O sea, lo especifico de tal forma de que no tenga ningún problema el señor al momento de leer el documento. Y también me gustaría, para que lo tome bien el documento, ¿no? Hacerle un incentivo. Entonces podría colocarle aquí también. Asimismo, hacerle de su, asimismo, hacerle de su conocimiento, podríamos colocarle asimismo, se realizará, ¿no? Al término, un bono de, en este caso, de 500 soles, más sus honorarios correspondientes, ¿no? Esto le permita, en cuanto a en cuanto a sus viáticos, también serán, ¿no? Todos estarán, sus viáticos van a estar cubiertos, ¿no? Serán cubiertos. Entonces, ya con esto yo le doy a entender al señor Seclen de que necesito sí o sí de su apoyo, obviamente. Yo creo que ya con el tercer punto no creo que se niegue. Muchas veces es necesario
hacerles saber a los colaboradores que también hay una forma de incentivarlos, ¿no? Algunas empresas lo realizan, otros no. En este caso, atentamente, aquí como lo consecuente hemos dicho va la coma para nosotros poder detallar de qué va la firma, ¿no? En este caso ya está acá mi firma, ¿no? Está mi firma y como habíamos puesto, puedo colocar yo incluso aquí, quiero respetar los márgenes. Los márgenes jóvenes siempre van a ser por lo consecuente los mismos. Bueno, yo acá tengo también ya los márgenes puestos para que ustedes puedan también utilizarlos. También les voy a hacer llegar el ejemplo para que lo puedan tomar en cuenta. Y aquí, como ustedes pueden observar en la parte inferior izquierda, también tenemos el cese archivo. Bueno, en este caso yo no tengo una secretaria, siempre quien realiza los documentos administrativos en mi empresa soy yo. Y en todo caso, a veces suelo colocar mi nombre, ¿no? O las iniciales, ¿no? De qué significa, de que lo he realizado yo. Y esto lo tomo como ejemplo para cuando, porque en tiempos de COVID sí tuve una secretaria y ella pues también tenía muy alineado cada documento, me ayudó mucho a organizarme y identificaban mucho mis colaboradores cuando les hacía llegar el documento ella y en este caso mi persona, ¿no? ¿Quién lo redactó? Ah, bueno, acá lo ha redactado su secretaria, ¿no? Parece que eh, ellos ya sabían, ¿no? Yo soy un poco así más precisa, como han visto los documentos un poco, ¿no? Ella sí los detallaba un poquito más. Y bueno, veían ahí, podían identificar. Muchas veces sirven para identificar quién lo realizó en este caso, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos un pequeño modelo, uno de los muchos modelos en realidad que hay dentro de las empresas. Hay documentos como tal que ya están desde mucho tiempo y los utilizan, pero si ustedes van a llegar a una oficina y encuentran, pueden aplicar alguno eh, de estos ejemplos que estamos tomando en cuenta y también guiándose mucho de la estructura, que en este caso se está cumpliendo, ¿no? No está faltando ninguna de la estructura y no es necesario que vaya a veces el memorándum. Algunas personas lo colocan. La verdad que yo no suelo colocar, siempre ellos ya identifican cuando es informe o algunos le ponen informativo, también es válido, ¿no? Acá, por ejemplo, no le colocan informe, sino les colocan informativo número 0058. Ellos ya saben que es un documento en general, se los hago llegar por correo y luego a través de un sobre Manila para que si es necesario que el documento sea archivado con las firmas de los colaboradores, sí, ¿no? Y es así como se trabaja y los documentos obviamente tienen que ser bastante cuidados para que ante cualquier reclamo, pues aquí esté el documento que sea firmado por parte del colaborador. Bien, a ver, vamos a ver por parte de ustedes si tienen alguna pregunta. En un memorándum baila atentamente, ya hemos respondido. ¿Es necesario colocar quién lo redactó si en caso fuera la secretaria? Ah, bueno, ya lo habíamos mencionado que no es necesario. Algunas personas sí lo realizan, otras no. Diana, un trabajador a veces no sabe que recibió un documento como memo. Ah, sí, ya lo habíamos respondido. En este caso, el memorándum, algunas empresas lo colocan. No es necesario, mi estimada Diana, colocarlo. Y el informativo o el informe siempre se relaciona en cuanto a la redacción, en cuanto al tema administrativo como un memorándum, ¿no? O también siempre se les hace llegar, al menos por correo yo coloco memorándum o informativo, / informativo, ya saben, ¿no? Van relacionándose. Esto va a ir de acuerdo también a la empresa en la que tú vas a estar o en algún futuro vas a irte relacionando con los documentos que la empresa haga llegar. Pero tú ya conoces en cuanto a su estructura. Bien, si no tienen alguna u otra pregunta o duda, esto sería en cuanto a la clase del día de hoy. Ya estaríamos ahorita viendo ya 3 documentos, ya estaríamos a pasar al próximo documento
Y espero que también ustedes hayan aprendido y les haya servido este ejemplo. A ver, tenemos una última pregunta. Diana Mendoza, te escuchamos. Diana, atenta a tu pregunta. Dime. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí te escucho, Diana, dime. Ah, ya. Miss, una consulta. Mire, yo sé que de estos tres no se puede, no es para, por decir, uno que tiene una empresa. Vamos Ya, a imaginar que tengo una empresa, ¿correcto? pero que yo recién inicié, ya, pero entonces como para una constructora, por decir, ¿cómo Ya. hace llegar eh, la actividad que realiza a otras empresas, por decir, a otras Pero, empresas, por decir? pero, ¿qué es lo que quieres hacer llegar, Diana? O sea, quiero hacer llegar, por decir, la actividad que realizamos, por decir, ¿qué tipo de Como una servicios presta? invitación. Ah, ya. Tú quieres hacer llegar un documento de los servicios que tú ofreces. Sí, por Ya, decir, ¿no? claro. Bueno, ahí estaríamos hablando de otro documento, mi estimada Diana. Claro, Sería de pero un documento más informativo, obviamente, porque el memorando es un documento interno. En este caso, tú lo desarrollarías, ¿no? Y una tendrías que primero saber, carta sería normal. lo vamos a ver en la próxima sesión, Ah, ya, está ¿sí? bien. Aún todavía nos falta desarrollar 3 temas más, que son 3 documentos administrativos más, y ahí seguramente vamos a identificar el que tú me estás preguntando, Ah, porque obviamente lo podemos decir, pero ya sería en la otra sesión. bueno, Sí, igual les voy a hacer llegar este documento con el otro que también quedó pendiente. Y también en cuanto a lo que también me respondió Diana, también tengo documentos y ejemplares, ¿no? Eh, con referente a tema de servicios, ¿no? ah, Realmente mi empresa también tiene este tema de servicios y podría hacerte llegar un ejemplo y tú podrías ya agregar lo que tú requieres, ¿sí? ah, ya, muchas gracias, Miss, muy amable. Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Le escribirías por interno a la coordinadora Ya, y ya obviamente cuando tratemos de la clase te hago llegar el documento, ¿sí? ok. O en este caso les voy a hacer llegar el documento mejor para que lo tengan todos, ¿no? Y lo Sí, pues, puedan utilizar sí, de acuerdo a lo que también les pueda ser más conveniente. Pero es como un ejemplo, obviamente. Ustedes claro. ya lo redactan de acuerdo a su necesidad, ¿sí? Ya, gracias. Listo. Bien, por aquí tuve otra pregunta. ¿Puede ser una nota de prensa? Marcia, ¿exactamente a qué te refieres? ¿El documento lo quieres hacer como una nota de prensa? Ahí sí no entendí mucho, mi estimada Marcia. Eh, Me queda ahí la duda. Sí, con referente a una nota de prensa, no sabría decirte exactamente a Ese, qué te refieres. A ver, lo, Marcia. disculpe, es que me parece que lo que está sugiriendo Diana es que quiere comunicarse con otras empresas similares o quiere difundir Sus servicios. sus servicios, lo que produce, Así. ¿no? Ajá. Entonces puede convocar una conferencia de prensa o puede enviar notas de prensa también, ¿no? Pero va a O no depender es de su factible. rubro también a lo que quiere llegar. Claro, sí. Ujú. Claro, porque si hablamos de un tema de nota de prensa, en este caso una conferencia, es mayormente un tema un poco ya más social, ¿no? Y Claro, si ella quiere hacer es algo que quiere hacer, pues no sé, ¿no? Un evento social dentro de la localidad donde ella se encuentra, pues le va a ser válido. Pero si ella quiere hacer un documento administrativo en lo que quiere ofrecer sus servicios, en todo ujú, caso lo que tiene que hacer ella, pues una vez que lo tenga bien redactado su documento, ir con el cargo y ir con el original, el cargo se quedaría con ella y el ya, original lo deja en empresa para que hagan uso de sus servicios. Vamos a suponer que ella es una constructora. En este caso, ¿a claro, dónde me quiero ir?
a todas las empresas que quieran en algún futuro hacer una construcción o algo. Me voy a las universidades, me puedo ir al gobierno regional, a las municipalidades y entrego en mesa de partes todos los mis documentos, ¿no? Y de esta forma ya lo utiliza. ¿Y a cómo doy constancia de que está mi documento recibido por mesa de partes, ¿no? Y ahí me firman, me voy con mi cargo ya satisfecha de haberlo entregado y luego después empiezo a hacer los seguimientos continuos, ¿no? Para que me puedan invitar tanto a licitar o en este caso también en las empresas privadas puedan llamarme, ¿no? Y pueda yo cumplir con los servicios que me están ofreciendo, ¿no? Excelente. Bien. Nos va a enviar un modelo, ¿no? Más o menos. Sí. Ya, Sí, gracias. vamos a desarrollarlo. Ya. Listo. Bien, mis estimados, ya nos pasamos. Espero que la clase haya sido productiva y dinámica. Agradezco su participación en cada uno de ustedes y que tengan una bendecida noche. Nos estamos viendo en la próxima sesión.